Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal. Yo soy Julieta Chiqui y soy Life Coach Espiritual, especializada en ataques de pánico y ansiedad, algo con lo que viví muchísimos años. Y a partir de esa experiencia quise crear este canal para compartirte las herramientas, frases, todo lo que a mí me ayudó, ¿no? Para empezar a encontrar la luz en este camino. Porque si bien la terapia me funciona en algunas partes, hay cosas que para mí no fueron suficientes y recurrí a otras áreas, ¿no? Entonces, hoy te quiero hablar de algo que a mí me dio mucha claridad, que es la ley de la atracción. Antes de comenzar, vamos a quitarle lo místico, mágico, vudú, no sé qué es lo que piensas cuando escuchas hablar de la ley de la atracción, porque mucha gente piensa que va a cederle el poder a algo místico. No sé, o sea, hay personas que incluso, y yo era una de esas, que pensaba que cómo era posible que yo fuera a creer en esto, ¿no? Que me hacía menos inteligente o algo así. Y la verdad es que no tiene nada que, nada que ver con eso. Déjame te lo platico como yo lo entendí, ¿no? Y porque puedo hablar de ella y decir, hey, hay leyes de todo, hay leyes de todo, y en realidad lo único que hace una ley, cualquier ley que tú tengas en vista, es que es un principio que está basado en la observación. ¿No? Y que entonces, a partir de experimentar, de experimentar una y otra vez, obtienes el mismo resultado, que lo que busca es describir la relación entre algunas cosas o fenómenos. Y como te digo, al hacer eso, obtienes el mismo resultado y por eso es que se le dice que es una ley, ¿no? Porque se basa en la experiencia de alguien, en lo que estuvo observando, o sea, Newton vio que se cayó una manzana y dijo, ah, o sea, todo el objeto que yo tiro al piso se cae, ¿no? Entonces, aquí hay una fuerza que no veo, pero que todo lo atrae hacia el piso, ¿no? Hay leyes de termodinámica, leyes de física, e incluso hay leyes de Murphy. No sé si tú las conoces, pero son estas leyes que hablan sobre los infortunios, que dicen que si algo va a salir mal, seguro va a pasar. ¿No? Yo no te aconsejo que creas en estas leyes, pero existen, aunque sea a modo de risa, porque alguien vio en su experiencia que algo pasaba y dijo, ah, ok, cuando algo va a salir mal, va a salir, ¿no? Cuando crees que algo va a salir mal, seguro va a pasar, ¿no? Entonces, esa es la hipótesis, lo que él hizo, y que se dio cuenta que cuando lo veía tendía a repetirse muchas veces y dijo, ah, ok, aquí hay una ley. Como ves, hay leyes de todo tipo, ¿no? Entonces, vamos a regresar con la ley de la atracción. ¿Qué es lo que dice la ley de la atracción? Y bueno, antes de pasar a eso, también quiero decirte que seguramente tú ya la has experimentado en tu día a día, solamente que no te has dado cuenta. Y por eso es que cuando yo le escuché, a mí me dio mucha claridad, porque entendí algo bien importante, que es cómo funcionaba mi cerebro. Yo creo que era la explicación, una explicación más sencilla que me llevó a entender un proceso mucho más complejo, ¿no? Que cuando lo vi de esta manera tan clara, dije, ah, ok, ya vi por dónde va. Bueno, la ley de la atracción dice que lo que tú atraes en lo que estás pensando. ¿Ok? Tú atraes lo que estás pensando. Y esto puede sonar un poquito como a película de terror, ¿no? Porque pareciera que es como de no manches, o sea, entonces si pienso en algo horrible se va a manifestar. Y aquí hay un punto bien importante, ¿no? No pasa de manera inmediata, sino se manifiesta en el tiempo. Es a través de que tú estás pensando en esto gran parte de tu tiempo durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, yo aquí empezaría a hacerte unas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pensamientos son esos que estás teniendo en los que piensas a lo largo de tu día y que ya llevan muchísimo tiempo gestándose, ¿no? Pues te cuento mi historia personal para que tú me uses como espejo y te reflejes y veas si son los mismos pensamientos, ¿no? A lo mejor no es la misma circunstancia, pero a lo mejor los pensamientos coincidimos en algunos. En mi historia, yo lo podía ver claramente. Cuando yo entendí esa ley, dije, claro, yo me la paso pensando, o sea, doy 20,000 vueltas en, ya es casi hora de salir, ¿no? Cuando estaba en mi casa era, no manches, ya tengo que salir de mi casa, qué miedo salir a la calle, qué tal que me dan ganas de ir al baño y no encuentro un baño, qué tal que algo pasa y se descompone el metro, y si nos quedamos atorados entre una estación y otra, y si me dan ganas de ir al baño, ¿no? Y cuando estaba en la oficina, no manches, falta tanto tiempo para que ya salgamos del horario laboral y entonces otra vez el mismo miedo, se acerca la hora de irme, eh, cosas como,
Hasta las 4 puedo tomar líquidos porque si tomo líquidos después de las 4 corro pues el riesgo de que me den ganas de ir al baño cuando vaya de camino a mi casa. Si salgo con mis compañeros, ¿no? A una comida, ¿cómo le hago para que no se den cuenta de que yo tengo este miedo para ir al baño sin que sospechen? O sea, pido un vaso con agua, le doy 2 sorbos y lo dejo. O sea, cosas de ese estilo que estaban en mi mente, ¿no? Cuando salía con mi pareja o con alguien de mi familia, la ansiedad al mil de, ok, ya vamos a salir todos juntos, yo tengo que pasar al baño, soy la última que pasa al baño, me puedo tardar hasta 25 minutos, mi familia, mi expareja en ese momento ya está histérico, ¿no? Porque no entienden qué está pasando conmigo, porque estoy tardándome tanto tiempo en el baño, mientras yo estoy teniendo una lucha dentro del baño, mucha de pues mi expareja y algunos de mis familiares pensaban que en realidad yo lo que tenía era que era muy disciplinada, que yo, mi disciplina me llevaba a llegar tarde. En realidad es que ellos no entendían que yo estaba luchando contra mí misma cada vez que entraba al baño, ¿no? Ellos solamente veían que yo me tardaba, pero no entendían todo lo que estaba pasando por mi mente, ¿no? Porque en realidad yo sí quería salir rápido a la calle, yo sí quería, pero no podía. Entonces, te acabo de contar más o menos los pensamientos que tenía a lo largo del día casi todos los días, ¿no? Te das cuenta cómo me la pasaba pensando en que me iban a dar ganas de ir al baño y eso en realidad es lo que me generaba mucho miedo y ansiedad, porque quizá ahorita ya te diste cuenta de cuál era mi miedo o quizás ya escuchando otros de mis videos ya sabes cuál es mi miedo, pero si no, aquí te lo cuento para que quede súper claro. A mí me daba pánico, o sea, no miedo, pánico salir a la calle y no encontrar un baño y orinar. Así como hay personas que les da miedo ahogarse, así como hay personas que les da miedo que les den un infarto y morir, bueno, a mí me daba miedo salir a la calle, perder el control de mi cuerpo y orinarme en público. Así que, por favor, en este momento úsame como espejo. ¿Qué pensamientos son los que tú estás teniendo a lo largo del día y cuándo se presentan? ¿Son igual que a mí antes de salir a la calle? ¿Son cuando estás a punto de hacer alguna situación, cuando estás en algún lugar? ¿No? Cuando conviértete en un detective, empieza a darte cuenta de, ok, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, si yo me la pasaba pensando en la ansiedad todo el día durante tantos años, pues tenía sentido que hubiera tenido ansiedad y pánico, ¿no? Que cada vez se hiciera más grande mis momentos de ansiedad y pánico. Que si yo siguiera con esta rueda alimentándolos, ¿no? Y eso también lo pude ver a la inversa, porque claro, después de vivir tantos años con esto, también me había dado cuenta de que había habido momentos en los que se habían reducido. Y al analizarlo me di cuenta de que era porque yo estaba en otra cosa. Yo recuerdo perfecto cómo cuando llegó Akira a mi vida, Akira es mi perrita, ella llegó enferma del estómago, ¿no? Y yo estaba tan enfocada en que ella se sintiera bien que yo era capaz de salir de mi casa, ir con el veterinario y de vuelta sin pasar al baño, es decir, alrededor de 2 horas, 2 horas y media, ¿no? E irme caminando y regresar a la casa y hacerlo sin tardarme tanto en el baño porque había alguien que dependía de mí, ¿no? Porque era una vida que estaba en mis manos. Entonces, toda mi atención se centraba en su tratamiento, en cuidarla, en ella. Te das cuenta cómo había momentos en los que la ansiedad se había reducido y había otros en los que se acrecentaba. Y esto también va muy unido con un principio de la ley de la atracción, que dice que en lo que te enfocas se expande. Es decir, que vamos a tener más de aquello en lo que estemos poniendo nuestra atención. ¿Cuántas veces no te ha pasado que te das cuenta de que ya estás en un mal viaje? Que no supiste ni cómo llegaste ahí, ¿no? Pero que un pensamiento fue creciendo, creciendo, creciendo y creciendo hasta que tú ya estás en medio de una crisis de ansiedad. Te cuento otra historia. Como te dije, mi principal temor era salir a la calle. Entonces, cuando yo sabía que ya se acercaba la hora, no tienes ni idea de lo nerviosa que me ponía. Bueno, en realidad tú sí sabes cómo me ponía. E inmediatamente mi mente me llenaba de pensamientos como los que te conté anteriormente.
¿no? Ya casi es hora de salir, no manches, qué miedo salir a la calle. Y si te da un miedo, y si te da un ataque de pánico en el trayecto. Ah, y aquí también tengo que contarte un factor muy importante que para mí era el tiempo. O sea, todo lo que yo hacía tenía que ser rápido. Mi tele. Tenía que ser rápido porque de esta manera creía en mi lógica que mientras menos tiempo pasara en la calle, menos probabilidad había de que yo tuviera esas sensaciones horribles. Entonces, cualquier cosa que pudiera hacer que yo me tardara un poquito más de lo planeado, a mí me generaba mucha ansiedad, ¿no? Como que el metro se tardara, como que el metro se quedara un ratito, unos minutitos entre un vagón y otro, ¿no? A mí eso ya me estaba dando mil miedo. Entonces, desde que yo empezaba, yo iba al baño, ¿no? Y estaba en el excusado, para mí esos pensamientos ya venían de, ¿y qué tal que? ¿Y qué tal que se tarda? ¿Y qué tal que se queda atorado? ¿Y qué tal que no? Me tengo que asegurar que ya de verdad no tengo ganas de hacer más pipí, ¿no? Entonces, con este ejemplo te lo estoy contando tan detalladamente, tan gráficamente, porque tú quiero que veas cómo al enfocarme en el pensamiento que no quería tener, este crecía y crecía. Y obvio, o sea, imagínate, si yo estaba pensando todo eso ya estando en el baño, sentada en el excusado, obviamente yo ya, al pensar todo esto, yo ya estaba en medio de un ataque de ansiedad. Yo ya estaba a punto de llorar, ¿no? Súper asustada, donde las piernas ya no me respondían, donde yo me quería levantar pero ya no podía, sintiendo muchísimo calor en mi cuerpo, yo ya claramente pues, podía sentir las sensaciones e incluso visualizar que yo ya estaba perdiendo el control de mi cuerpo y que me estaba orinando en público, ¿no? Entonces yo ya lo estaba recreando en ese momento en el que ni siquiera estaba en la calle, sino solamente iba a salir, o sea, todavía ni siquiera cruzaba la puerta de mi casa, y yo ya lo estaba viviendo. Así que ve cómo yo estaba dándole mi atención a eso y entonces crecía y crecía, ¿no? Ya no solo lo estaba pensando, ya era capaz de sentirlo en mi cuerpo. Por eso es que lo maravilloso, cuando yo conocí esta ley, es que me ayudó a entender esto. O sea, me dio muchísima claridad, porque cuando mi coach me lo explicó y yo te acabo de contar esto, cuando a mí me cayó el 20, ¿no? Cuando ella hizo esa explicación y yo dije, wow, o sea, ya estoy entendiendo por qué mi mente está haciendo eso, algo dentro de mí se iluminó. Entonces, claramente dije, ok, entonces lo que tengo que hacer es dejar de prestarle atención a eso, ¿no? A la ansiedad. Tengo que dejar de alimentar esos pensamientos, ¿no? Y sí, eso era lo que tenía que hacer, pero aquí es muy importante que te diga que hay que hacerlo de la manera correcta. Y te lo explico, porque seguramente tú ya trataste de hacerlo. De hecho, si lo piensas fríamente, es lógica. ¿Cuántas personas no te han dicho, deja de pensar en eso? Tú mismo seguramente te lo has dicho, ya no piensas en eso, ¿no? Estás en medio de la crisis y estás, ya no piensas en eso, ya no piensas en eso. Y sí, o sea, suena, como te digo, pues suena lógico, ¿no? O sea, como ves, en sí la ley de la atracción no es místico, mágico. Para mí era lógico. Decir, deja de pensar en eso, en realidad no funciona porque tú sabes a qué te refieres cuando dices eso. Cuando dices, ya no quiero pensar en eso, tu mente sabe a qué te refieres cuando estás diciendo eso y seguramente es en, me van a dar ganas de ir al baño, en, voy a tener un infarto, en, me voy a ahogar, en, voy a perder el control, en, va a suceder algo terrible que tengo miedo. Tu mente ya lo sabe. Por eso es que no funciona, porque sigues dándole tu enfoque, sigues llevando tu atención a eso que no quieres que pase, ¿va? Es lo mismo que sucede cuando piensas en, ya no quiero pensar en esa persona, ya no. Pero obviamente tu mente piensa en esa persona, ¿no? Porque tu mente se basa en las palabras que estás usando, ¿no? ¿Cuál es la palabra que tú estás usando? Aunque le pongas el no antes, ¿qué palabra es la que más estás usando? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, aquí viene la respuesta, así que toma lápiz y papel y anota, porque dado que en lo que te enfocas se expande, entonces lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque. Te lo repito, lo que hay que hacer
es cambiar el enfoque hacia lo que queremos, no a lo que no queremos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿No? Seguramente te estás preguntando, bueno, sí, Julieta, pero ¿cómo lo hago? Bueno, lo primero es siendo consciente de tus pensamientos y frenándolos. Cuando tú ya te estés dando cuenta que te está llevando a un lugar que ya estás entrando al ataque de pánico, páralos, ¿no? Ahí ese es el momento. Al principio va a costar trabajo, yo sé, pero es muy importante que empieces a identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos que estoy teniendo y cuándo empiezan a surgir? Y te voy a compartir lo que yo hice para que tengas un referente de qué puedes hacer, cómo te puedes empezar a apoyar. Como te conté, estos pensamientos llegaban cuando yo estaba a punto de salir de mi casa. Entonces, lo que yo hice fue poner un pizarrón blanco delante del excusado con un versículo de la Biblia. Marcos 11:24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Te hablo de un versículo de la Biblia porque yo crecí en un contexto católico, ¿no? Donde, pues, la Biblia para mí no me es desconocida. Mis dos abuelas fueron catequistas. Entonces ya te imaginarás que tengo un background religioso. Pero bueno, cuando yo escuché este versículo que también está muy unido a la ley de la atracción, para mí fue como de, ok, lo que es, este versículo me está dando claridad es de que yo tengo que actuar como alguien normal, o lo que yo entendía como alguien normal, como alguien que pasa al baño, hace lo que tiene que hacer y sale, ¿no? Y enfocarme como si fuera un mantra. Un mantra es como cuando empiezas a repetir una frase, ¿no? Cuando estaba en el excusado, mi enfoque iba hacia ver esa frase, repetirla y enfocar mi atención a eso, enfocar en cómo yo me quería sentir, en qué era lo que yo quería hacer, cómo yo quería verme, ¿no? Como te digo, yo quería ser una persona normal que pasa al baño, hace lo que tiene que hacer, sale sin preocuparse por nada, toma sus cosas tranquilamente, cierra la puerta del departamento, disfruta de su camino, no se está preocupando por si ya se tardó el metro o no, que si dónde está el baño, de que si se tardó tantito el metro, pues no está preocupada por eso, ¿no? Ella va en su onda, va escuchando música, va leyendo un libro, va pensando incluso a lo mejor en lo que va a llegar a hacer cuando llegue al trabajo, pero no está pensando en todas estas cosas, ¿no? Que yo pensaba, ¿no? Ella está actuando como alguien normal, ¿no? Para mí era eso, yo quiero ser alguien normal. Así que cada vez que oyes esas frases, em, me acordaba de en quién quería ser, ¿no? Cómo quería actuar, cómo era esa persona que vive sin ansiedad, que no tiene ese miedo. Y me ayudaba entonces a frenar esos pensamientos para enfocarlos en lo que yo quería. No te voy a mentir y decir que esto fue muy fácil, ¿no? Porque al principio obviamente tu mente se resiste, pero con el tiempo realmente yo pasé de estar de 25 a 20 minutos en el baño a pasar a estar 10 y luego 5 y hoy realmente 2 minutos, no sé, o sea, no lo cuento ya, ¿no? Porque para mí es, ok, ya paso al baño, ya soy esa mujer que pasa al baño y sale y no se está preocupando porque en el camino haya un baño, ¿no? Entonces, que no está corriendo, que ya el tiempo no le preocupa, ¿no? Entonces, para mí fue un gran cambio. Y como este tema empezó a fascinarme, lo siguiente que también empecé a hacer es que en mi trayecto empecé a escuchar podcasts sobre que hablaran sobre la ley de la atracción, sobre estos temas espirituales que a mí me empezaron a fascinar. Y si a ti también, yo te invito a escuchar el podcast de mi coach, de Esther Iturralde, que se llama Mi Medicina, lo encuentras en Spotify. Y yo te aconsejo que empieces a escuchar los primeros episodios. A mí, pues me fascinaba, ¿no? Entonces ya mi atención, otra vez, mi atención estaba enfocada en lo que sí quería. Entonces, yo dejé de alimentar esos pensamientos. Ahora yo te pregunto, ¿no? Ya que tienes papel y lápiz, ¿qué puedes hacer tú para empezar a frenarlos? Para que tú cambies tu enfoque. ¿Hay alguna frase que pueda ayudarte? Quizás no de la Biblia, ¿no? Porque pues, a lo mejor no tienes ese contexto que yo tengo, ¿no? Pero alguna otra en la que te puedas enfocar. Y está bien si llenas tu casa de post-it por todos lados.
porque yo lo hice en algún momento con frases de tipo, cada día me siento más segura al salir a la calle, yo salgo a la calle sintiendo tranquilidad, amo salir a la calle, ¿no? Ahora sí que date cuenta de qué pensamientos son los que estás alimentando y qué acciones te llevan a alimentarlos más. Por ejemplo, buscar en internet qué probabilidad hay de que me dé un infarto, si es posible que me ahogue de la nada, cuál es la probabilidad o la posibilidad de que me orine en la calle así sin más, cuáles son los síntomas de sufrir un ataque al corazón o cosas similares, solo están alimentando lo que tú no quieres. Sobre todo, si tú ya sabes que lo que te está originando todas estas sensaciones horribles, ¿no? Que tú catalogas como horribles, son causa de la ansiedad, entonces, ¿por qué estás buscando algo que tú no tienes? Y te lo digo con todo el amor, porque yo también lo hice, ¿no? Porque yo era la que estaba investigando en internet a las 3 de la mañana todo esto que te comento. Entonces, obviamente yo estaba alimentando más la ansiedad, sabiendo yo que no había ningún problema en mi vejiga ni en mi riñón, porque obviamente ya me habían hecho estudios, ¿no? Entonces, no había ningún problema. Entonces, ¿por qué yo estaba alimentando esto? Y bueno, si yo quisiera reducirte el tiempo que tú pases investigando estos datos, me encantaría, ¿no? Me encantaría que tuvieras esa luz de decir, claro, esto es lo que no debería estar haciendo. Y bueno, todo esto lo entendí gracias a la ley de la atracción. Como te digo, la verdad es que fue una manera muy sencilla, muy fácil en la que yo pude comprender todo esto y empezar a hacer cambios que a mí sí me funcionaron, ¿no? Porque pensar en, yo no quiero pensar en eso o no pienses en eso, en realidad no es un cambio, ¿no? En realidad entras en una lucha contigo mismo, pero ahí no cambia nada. Y esto no aplica solo para la ansiedad, ¿no? Aplica para todas las áreas de tu vida. ¿Cuáles son los pensamientos más frecuentes que tienes relacionados con tu trabajo, con tu pareja, em, no sé, con tu familia? ¿Cuáles son los que estás alimentando? ¿En qué te estás enfocando? ¿No? En lo que quieres que pase o en lo que no quieres que pase. En que tu mascota se enferme, en que te quedes sin dinero, en que tu pareja te sea infiel, en que tengas más gastos de lo previsto este mes, que algo salga mal en el trabajo, ¿no? Date cuenta, porque pues en este canal no solo hablamos de ansiedad, sino de cambiar tu vida, de que sea más parecido a lo que tú quieres, porque tú eres más que la ansiedad. En realidad, la ansiedad solo es una circunstancia, pero tu vida es mucho más que la ansiedad. Y bueno, estoy feliz de haberte explicado este principio. Y si con esta explicación que te di tuviste algún descubrimiento, cuéntamelo, por favor, me va a encantar leértelo. Cuéntamelo, por favor, me va a encantar leerte. Y si tienes alguna duda sobre la ley de la atracción, lo entiendo perfectamente, créeme, yo también tenía muchísimas dudas, tengo que yo pensaba que me hacía menos inteligente, solo te pido que lo veas como, que a lo mejor hagas la prueba que yo hice, velo con curiosidad, velo como un investigador, ¿no? Incluso date chance de aplicar el método científico, ¿no? Observa con curiosidad qué es lo que estás pensando, crea tu hipótesis, ve si funciona, ¿no? Así que tu hipótesis sea, quiero ver si esta, pues esto que postula la ley de la atracción funciona o no, ¿no? Así que solo por curiosidad, ve si funciona. Diseña tu experimento, recopila tus datos, analiza los resultados después de aplicarlos, no sé, yo te invitaría a que lo aplicaras al menos un mes, date chance de darte un mes, de aplicar esto que te estoy contando y ver qué resultados tienes, si te sientes mejor, si no te sientes mejor, ¿no? Y bueno, ya sabes que si quieres tener una sesión conmigo, puedes agendarla. Eh, Te dejo la liga a mi página en la parte de abajo en la descripción. Yo feliz de recibirte. Y si por el momento no está en tus posibilidades, no te preocupes. Ve mis videos y toma acción. Toma acción de lo que yo te comparto. Son cosas que a mí me ayudaron. Entonces, toma acción para que tú cambies también esta parte. Te mando un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.